Hola de nuevo, exploradores de la mente, en Descifrando la Psique. Hemos dedicado los últimos 2 videos a desentrañar el trastorno del espectro autista. Exploramos sus criterios clínicos, conocimos a sus pioneros y comprendimos que el autismo es una condición de origen neurobiológico, definida por un cableado cerebral diferente. En este tercer y último capítulo, daremos el salto del laboratorio al ámbito social. Hoy examinaremos el paradigma de la neurodiversidad, una filosofía que no busca una cura, sino la aceptación radical de las diferencias neurológicas como una forma natural de la variación humana y la investigación causal actual del TEA. ¿Qué significa realmente ser neurotípico frente a neurodivergente? ¿Cómo este cambio de enfoque, impulsado por la propia comunidad autista, redefine la terapia, el lenguaje y la inclusión social? Prepárense para entender cómo la sociedad, y no solo el individuo, debe adaptarse para que las mentes autistas puedan prosperar. Comencemos. El paradigma de la neurodiversidad es un marco conceptual y social que ha revolucionado la forma en que se entienden y se abordan condiciones como el autismo, el TDA, la dislexia, el síndrome de Tourette y otras diferencias neurológicas. No es un modelo de tratamiento, sino una filosofía de aceptación y respeto. El término neurodiversidad fue acuñado a finales de la década de 1990 por la socióloga autista australiana Judy Seymour, y fue desarrollado y popularizado por el periodista estadounidense Harvey Bloom. El paradigma postula que la variación neurológica humana es una forma natural y valiosa de la diversidad biológica y de población, comparable a la biodiversidad o a la diversidad de género, etnia u orientación sexual. Argumenta que no existe una única forma correcta de cableado cerebral. El término neurotípico se utiliza para describir a las personas cuya configuración cerebral se ajusta a las expectativas sociales dominantes, mientras que neurodivergente describe a aquellas con configuraciones cerebrales atípicas. La neurodiversidad se enfoca en el funcionamiento social y la discapacidad más que en la patología individual. Desplaza la pregunta de cómo podemos curar a esta persona, a cómo podemos adaptar el entorno y la sociedad para que esta persona pueda prosperar. El movimiento de la neurodiversidad se basa en varios principios filosóficos y éticos que cambian radicalmente la concepción de las diferencias neurológicas. El autismo no es un defecto, se concibe el autismo, el TDA, etc., no como un conjunto de déficits que deben ser eliminados, sino como un conjunto de diferencias cognitivas con fortalezas y desafíos inherentes. Por ejemplo, el pensamiento autista se asocia a menudo con la lógica, la atención al detalle y el pensamiento sistémico. Aceptación radical. La meta principal es la aceptación incondicional de la persona y sus diferencias, incluyendo los comportamientos de autorregulación como el stimming, movimientos repetitivos. El objetivo no es forzar la normalización a costa del bienestar o la identidad, sino promover la autoaceptación y la autenticidad. El modelo social de la discapacidad. El paradigma adopta una visión del modelo social de la discapacidad, a diferencia del modelo médico. Modelo médico. Ve el problema dentro del individuo, la enfermedad o el trastorno, que debe ser curado o corregido. Modelo social. Ve el problema en la interacción entre las características del individuo y las barreras de un entorno no adaptado. Una persona autista se discapacita por el ruido excesivo, no por su autismo. El paradigma ha tenido implicaciones directas en la forma en que se aborda la investigación, la terapia y el lenguaje. Cambio en el lenguaje. El movimiento promueve el lenguaje de identidad primero o el lenguaje de persona primero, con una clara preferencia por el primero en la comunidad autista. Identidad primero, persona autista o soy autista. Refleja la idea de que el autismo es una parte inseparable de la identidad y la forma en que el individuo experimenta el mundo. Persona primero, persona con autismo. Aunque popular en la comunidad profesional, es rechazado por muchos en la comunidad autista por implicar que el autismo puede separarse de la persona. Implicaciones terapéuticas. En el contexto terapéutico, especialmente en el TEA, el paradigma de la neurodiversidad impulsa. Enfoque en las fortalezas. Utilizar los intereses intensos y la atención al detalle como vehículos de aprendizaje y desarrollo de habilidades, en lugar de intentar eliminarlos. Acomodación ambiental. Enseñar a la persona a autoabogar por sus necesidades. Ejemplo: solicitar auriculares con cancelación de ruido, evitar luces fluorescentes, y modificar el entorno antes de modificar el comportamiento. Tratamiento de las comorbilidades.
Concentrar los esfuerzos terapéuticos en condiciones secundarias que causan sufrimiento. Ejemplo: ansiedad, depresión, trauma, en lugar de intentar curar el autismo en sí. La neurodiversidad ha impulsado programas de contratación en grandes empresas tecnológicas, como SAP, Microsoft, que buscan activamente a individuos neurodivergentes. El déficit contextual. Se reconoce que las características atípicas, como la baja sociabilidad, son déficits solo en ciertos contextos. En un puesto que requiere lógica, pruebas rigurosas o atención a patrones, estas características se convierten en ventajas competitivas. A pesar de su influencia positiva, el paradigma de la neurodiversidad no está exento de críticas, especialmente por parte de padres y profesionales que trabajan con individuos con niveles de apoyo muy sustanciales. Nivel 3. Descuido de la discapacidad severa. La crítica más fuerte es que el paradigma puede romantizar las formas de alto funcionamiento y descuidar a las personas con discapacidades severas, que tienen una calidad de vida muy baja debido a la falta de comunicación funcional, las conductas autolesivas o las necesidades de cuidado 24/7. Dificultad de aplicación terapéutica. Los críticos argumentan que, aunque la aceptación es valiosa, se necesita la modificación de la conducta, a través de terapias como ABA, para enseñar habilidades de vida básicas que reducen el riesgo de daño, autolesiones, y aumentan la independencia. El consenso actual es buscar un equilibrio dialéctico, similar al de la terapia dialéctica conductual. Aceptar la diferencia neurológica inherente a la persona, mientras se promueve el cambio de aquellos comportamientos que limitan la salud, la seguridad y las oportunidades de vida. Investigación causal moderna, de la culpa a la genética y conectividad. El estudio moderno del autismo se ha alejado completamente de las causas psicológicas para centrarse en una base neurobiológica, genética y de conectividad cerebral. Esta investigación ha transformado el autismo de ser visto como un trastorno emocional a ser entendido como una condición del neurodesarrollo definida por diferencias fundamentales en el cableado y el procesamiento de la información. La concepción actual se basa en un modelo de neurogénesis multifactorial, que implica una compleja interacción de tres grandes áreas: genética compleja y heterogeneidad. El autismo no es causado por un solo gen, sino que es una condición con una heredabilidad muy alta. Se estima entre el 80 y el 90%. Sin embargo, la etiología es extremadamente heterogénea, lo que significa que el TEA en una persona puede tener una causa genética diferente a la de otra. Genes de riesgo múltiple. La investigación del genoma ha identificado cientos, si no miles, de genes de riesgo que contribuyen al autismo, cada uno con un pequeño efecto individual. Estos genes están implicados principalmente en funciones neuronales clave, como la formación y poda de sinapsis, las conexiones entre neuronas, la migración neuronal y la regulación de la expresión genética en el cerebro. Mutaciones de novo. Una parte significativa de los casos de autismo, especialmente aquellos con alto requerimiento de apoyo, está vinculada a mutaciones genéticas que son nuevas, de novo, es decir, que no estaban presentes en el genoma de los padres. Esto se correlaciona con las fortalezas autistas, como la atención intensa al detalle, el procesamiento lógico y la memoria especializada. El cerebro autista es muy eficaz para procesar información dentro de un sistema pequeño. Hipoconectividad de largo alcance. Las conexiones entre áreas distantes del cerebro, que se utilizan para la integración de información compleja, el contexto social y la generalización, a menudo son más débiles o menos eficientes. Esto se ha postulado como la base biológica de la dificultad para integrar la información facial con el contexto emocional, o para combinar detalles en una imagen completa. La investigación no solo examina la genética y la conectividad, sino también diferencias en la estructura y función de regiones clave asociadas con los síntomas nucleares del TEA. Amígdala y procesamiento emocional. El estudio de la amígdala, estructura clave en el procesamiento del miedo, la emoción y la relevancia social, ha mostrado hallazgos complejos. Crecimiento atípico. Algunos estudios sugieren que la amígdala puede experimentar una aceleración del crecimiento en la infancia temprana, lo que podría contribuir a una mayor ansiedad y reactividad sensorial, para luego experimentar un crecimiento más lento o atrofia. Procesamiento social diferente. En lugar de fallar, la amígdala parece procesar los estímulos sociales de manera diferente. Un cerebro autista puede mostrar una menor activación de la amígdala ante rostros humanos, pero una activación normal o aumentada ante objetos inanimados o intereses especiales, lo que refleja una priorización atípica de la relevancia.
la corteza prefrontal y ejecución. La corteza prefrontal, CPF, responsable de las funciones ejecutivas, planificación, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo. A menudo muestra diferencias funcionales que se correlacionan con la inflexibilidad y la rigidez observadas en el TEA. Disfunción en la flexibilidad. La CPF ventromedial y dorsolateral parecen ser menos activas durante tareas que requieren cambiar de una regla a otra. Flexibilidad cognitiva. Esto proporciona una base biológica para la insistencia en la monotonía y la angustia ante los cambios de rutina. Sistema de neuronas espejo, SNE. Una de las primeras hipótesis neurobiológicas se centró en el SNE, un grupo de neuronas que se activan tanto al realizar una acción como al observar a otro realizarla, lo que se cree que es fundamental para la imitación y la empatía. Hipótesis del SNE roto. Algunos estudios postularon que un SNE disfuncional podría explicar los déficits de imitación y la dificultad para la empatía afectiva, sentir lo que siente el otro. Sin embargo, investigaciones posteriores han arrojado resultados mixtos. La visión actual es que la imitación y la empatía son complejas y que los déficits del TEA no pueden reducirse únicamente al SNE. Implicaciones de la investigación neurobiológica. El enfoque neurobiológico tiene profundas implicaciones en la concepción y el tratamiento del autismo. Final del estigma. Al demostrar que el autismo es una diferencia en el cableado cerebral, la investigación ha refutado definitivamente las teorías de la madre refrigerador y ha desculpabilizado a las familias. Intervención basada en la biología. La comprensión de la conectividad atípica está impulsando tratamientos que buscan fortalecer las conexiones débiles o enseñar a la persona a puentear sus déficits. Por ejemplo, el tratamiento ya no intenta arreglar la falta de contacto visual, sino que se enfoca en enseñar habilidades de regulación sensorial para reducir la ansiedad subyacente que causa la evitación del contacto visual. Neurodiversidad. El enfoque en las diferencias de procesamiento, en lugar de los defectos, refuerza el movimiento de la neurodiversidad. Se valora que un cerebro que es hiperconectado localmente, excelente en detalles, puede tener un rendimiento superior en campos como la tecnología o la ciencia, donde las fortalezas cognitivas autistas son particularmente útiles. El objetivo es alinear la intervención con el perfil de procesamiento único de cada persona con TEA. Hemos llegado al final de nuestra profunda inmersión en el autismo. La lección final es clara: el autismo no es un error que deba ser corregido, sino una variación neurológica que aporta un conjunto único de fortalezas, particularmente en el pensamiento sistémico, la lógica y la atención al detalle. El modelo de la neurodiversidad nos enseña a valorar estas diferencias y a desplazar el foco del defecto individual a la discapacidad contextual creada por un entorno inflexible. Sin embargo, como hemos visto, esta filosofía debe mantener un equilibrio dialéctico con la realidad de las necesidades de apoyo. La aceptación radical debe ir de la mano con el cambio conductual necesario para garantizar la salud, la seguridad y la autonomía en los casos de mayor severidad. Comprender la neurodiversidad es un paso esencial para construir una sociedad más inclusiva, que adapte los entornos educativos y laborales para que todas las mentes puedan alcanzar su máximo potencial. Si este viaje por el autismo y la neurodiversidad ha ampliado tu perspectiva, por favor dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. En nuestro próximo capítulo de Descifrando la Psique, nos adentraremos en otro fascinante trastorno. ¡Nos vemos!